Padre, muchas gracias te damos por permitirnos estudiar el libro de los Hechos el día de hoy. Queremos rogarte, Señor, que nos muestres tu rostro, que nos muestres tu carácter, que nos muestres tu persona a través de este texto que vamos a estudiar el día de hoy, precioso Señor. Muchísimas gracias te damos por esta oportunidad y permítenos estar atentos sin distraernos, con el corazón enfocado, Señor, en lo que tú puedes hablarnos y quieres hablarnos, y nosotros queremos estar atentos, Señor. Ayúdanos este día y permítenos, Señor, ser transformados, nuestra forma de pensar, por lo que dice tu palabra, Señor. Así como dice Romanos 12, permítanse transformar por medio de la renovación de su entendimiento. Hoy, Señor, renueva nuestro entendimiento a la luz de tu palabra. Muchísimas gracias, precioso Señor. Amén. Muy bien. Hoy vamos a entrar en una nueva sección del libro de los Hechos. Estamos estudiando Hechos desde agosto del año pasado. Y no sé si los que estaban se acuerdan que cuando empezamos el libro de los Hechos, dijimos que el libro de los Hechos está típicamente dividido en dos partes. Una parte que le dicen del capítulo 1 al capítulo 2 se le dicen los Hechos de Pedro, ¿no? No sé si se acuerdan. Y del capítulo 13 al capítulo 28 se le llaman los Hechos de Pablo, ¿no? ¿Por qué? Porque, como decíamos la semana pasada, hay un énfasis muy fuerte sobre la vida, la obra que Dios está haciendo a través del apóstol Pedro, y luego, a partir de este capítulo que vamos a ver el día de hoy, Jesús, aquí hay dos lugares, mira. A partir del capítulo 13 en adelante, vamos a ver que el énfasis se vuelca, va sobre el apóstol, bueno, que a ti sí termina siendo apóstol, pero es sobre Pablo, ¿no? Entonces, la semana pasada vimos cómo el escritor Lucas cierra el paréntesis de Pedro, un último segmento de Pedro, y vimos cómo ahora Lucas, inspirado por el Espíritu de Dios, pasa a enfocarse en lo que es relevante para el plan de Dios, no para Pedro, si recordamos, ¿no? Y toda la atención ahora se va a enfocar ya no sobre Pedro, sino ahora sobre Pablo, ¿no? Y en este capítulo es donde va a arrancar el primer viaje misionero de tres que va a hacer Pablo. Inspirado, pero qué importante esto, que ese viaje misionero está inspirado por el Espíritu Santo, planificado por el Espíritu Santo y solicitado por el Espíritu Santo. Y sabes, esto que va a suceder realmente no es netamente algo nuevo para la iglesia, porque Dios ya les había dicho que iba a suceder, y los apóstoles y los creyentes que se han ido abrazando la fe de Cristo, junto con el Espíritu de Dios, la obra que Dios va haciendo con ellos, han ido entendiendo esta progresión. ¿Cuál? La de Hechos 1:8. Si te acuerdas y me acompañas en tu Biblia, ahí en Hechos 1:8, dice Hechos 1:8, Jesús les dijo, tantas las palabras en rojo ahí en tu Biblia, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, ahí está la progresión, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Y ya ha venido sucediendo. Recibieron el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, en Jerusalén todo fue llenado del Evangelio, eso ya ha venido sucediendo. Judea ya ha venido sucediendo. Samaria ya ha venido sucediendo. Y hasta lo último de la tierra. Aquí, en el capítulo 13, es donde va a comenzar ese hasta lo último de la tierra. Y sabes, algo que me agrada de este Hechos 1:8 es que no es una amenaza del Señor, no es una exigencia, ¿sí? Jesús les dice, va a pasar. O sea, número uno, sí, vas a ser lleno del Espíritu Santo, vendrá sobre ti el Espíritu Santo, vas a desbordar de la presencia del Espíritu de Dios en tu vida cuando tú crees en el Señor. Y número dos, me vas a ser testigo, ¿sí? O sea, es un efecto, no es automático, es automático, es un efecto. Y yo no sé si a ti te pasaba, pero a mí, introvertido, que no era así como que muy de... El viernes estábamos hablando de cuando andábamos predicando en los camiones, yo me moría en los camiones, así de, no quiero.
Pero me preocupaba tener que cumplir con esta encomienda de ir a las naciones o ir a colonias en Hermosillo donde yo ni conocía ni nada, ni sabía ni cómo. Pero esto para mí era es ahora un descanso, porque cuando yo no entendía cómo podía expandir su reino, a la luz de su palabra ahora veo que esto es un efecto automático. Porque cuando eres lleno verdaderamente del Espíritu de Dios en tu vida, no te quedas quieto. Y veme, aquí estoy parado con esta cosa. Sí, o sea, síntomas de que has sido lleno del Espíritu Santo. Y te van. Por ejemplo, 1, naces de nuevo. Naces de nuevo, obviamente no físicamente, en tu espíritu. Y ahora que naces de nuevo, hay una nueva persona diferente que tiene hambre de cosas que antes no tenía hambre, como hambre de la Escritura, hambre de la palabra de Dios. ¿Sí? Tienes necesidad de buscar a Dios todo el tiempo. Yo me acuerdo que cuando me convertí tenía como 13 años, 12, 13 años, y yo me escuchaba las conferencias o predicaciones de las mujeres, de los hombres, de los viejitos, de los adultos, de los matrimonios, porque como que muy rápido me di cuenta que eran cosas de la Biblia que en realidad, aunque decían ahí para matrimonios, pues en realidad era para todos, ¿no? Pero tienes esa necesidad. Luego, ya que naciste de nuevo, ¿qué pasa? Te activas en el cuerpo de Cristo, empiezas a servir, te vuelves un servidor. Te percatas de que Dios ha puesto dones en tu vida y comienzas a quererlos ejercer en el cuerpo de Cristo. O sea, aquí entre nosotros. Y entonces todos te empezamos a conocer y decimos, esta persona, Dios le ha dado el don de ABC, ¿no? Y empiezas a moverte en tu iglesia local. Luego después, ¿qué pasa? Te vuelves sensible a la voz de Dios cuando te habla y te da su dirección, y entonces comienzas a servir ya no nomás en tu iglesia, sino fuera de ella. Porque el Señor te lleva a entender que no se trata de puras cosas in-house aquí en la iglesia, sino nada más, pues, sino fuera de ellas. Dios tiene un plan global para toda la ciudad donde vives, para todo tu país, y el Espíritu Santo viene sobre ti de una manera que eres movido a esto. ¿Te fijas la progresión de madurez en el Señor? Y por último, te podría decir, te conviertes en una persona enviada. ¿Enviada? ¿A dónde? Pues a donde sea, no tienes que irte a Istambul. A lo mejor te envían ahí a tu colonia a que pongas una reunión de casa. En tu casa. En mi casa, sí, en tu casa. Porque a estas alturas tienes hambre de hacer lo que Él te pide, lo que Dios te pide. Y quieres ser parte de su obra y sabes que serás parte activa de su obra. Entonces, si te fijas, eres lleno del Espíritu de Dios, pero es un fruto. Entonces, no sé si te pasa, pero lo anoté aquí. Quítate el estrés. El Señor te va a usar. Así como eres introvertido, mudito, que no dices nada, así el Señor te usa. Dios también usa a los de temperamento flemático, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver cómo se preparó, antes de ir al tema de los viajes misioneros, vamos a ver cómo se preparó de parte de Dios mismo toda esta expansión hasta lo último de la tierra. Y solo vamos a ver la preparación, porque hay varias cosas que quiero comentarte de este primer arranque o avance del reino de los cielos en la tierra. ¿Listos? Acompáñame ahora sí a Hechos capítulo 13. Y vamos a leer estos primeros 3 versos. Dice, acompáñame, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Dios mío, ya de ahí ¿qué? Y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.
Entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Hasta ahí. Acuérdense que en el capítulo anterior cierra donde Saulo y Bernabé habían traído una ofrenda a Jerusalén. Habían bajado de Antioquía a Jerusalén trayendo una ofrenda porque había mucha hambre. No sé si se acuerdan. Cuando entregan la ofrenda, se regresan y se llevan consigo a Marcos. Entonces ahora van Marcos, no el apóstol, un chico que se llamaba Juan, en una casa donde oraban, ahí donde llega Pedro y que no le quieren abrir a ese muchacho, hijo de la señora de esa casa, se lo llevan. Entonces va Bernabé, Saulo y Marcos y van de regreso a Antioquía y llegan a Antioquía, y por eso dice, y entonces había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Ahora, algo que quisiera aclarar de esto de la iglesia, me llama mucho la atención cuando el versículo dice, había entonces en la iglesia que estaba en. Esta progresión de palabras, la iglesia que estaba en. No dice la iglesia de. ¿Me explico? Y nada más eso es un pequeño recordatorio de que la iglesia no es un lugar, no es un lugar netamente. O sea, la iglesia somos tú y yo, somos nosotros. ¿Sí? Cuando en Éfeso se reunían en aquellos tiempos a adorar a Artemisa, no decían, oh, la iglesia de Artemisa, sino lo denominaban de hecho una asamblea donde se juntaba, pero nosotros como parte de la cultura judio-cristiana terminamos diciendo vamos a la iglesia. Pero realmente tú no vienes a la iglesia, sino tú vienes al CRIT, donde la iglesia se reúne. ¿Sí? Y esto pues es de ánimo para nosotros de alguna manera, porque el lugar no hace a la iglesia. Un día nos vamos a ir de aquí. ¿Sí? Los jóvenes ahorita están itinerantes y como que, no sé si te pasa, Sara y Adri, pero se siente un poco extraño de repente. Así que, ¿dónde se reúnen los jóvenes? Pues donde sea. La amiga que tienes allá del otro lado del mundo, que te dijo, oye, yo busco a los budistas, voy al templo budista, yo busco a los musulmanes, voy a una mezquita, pero si quiero encontrar a los cristianos, ¿a dónde voy? No hay. Y Edrey le dice, sí, exactamente, es que la iglesia somos nosotros y nos podemos reunir en un cine, en una casa, en una cancha de básquetbol, en un jardín, en un parque, donde sea. Entonces, nosotros, tú y yo somos la iglesia de Cristo en Hermosillo y nos reunimos donde sea. ¿Sale? Ahora, lo que les decía de Antioquía, estos amigos regresaron acá y en esa iglesia dice que había, dice el texto en el verso 1, dice, había entonces, ahí en Antioquía, profetas y maestros. Y aquí me quiero detener un poquito para hacer una aclaración. Estos son dos dones del Espíritu Santo. Cuando tú conoces a Cristo, Dios te da ciertos dones, no para que tú seas súper guau y que seas el súper cristiano. Te da dones para condecorar a su novia, a la iglesia. Cuando hay un don del Espíritu Santo sobre tu vida, el mayor error que podemos cometer tú y yo es de sentirnos como peritas así en dulce. No, ¿por qué? Porque en realidad ese es un don, es como una joya que el Señor está poniendo en el cuello de su novia con la que se va a casar. Eso es el valor de un don del Espíritu Santo y lo hace en este caso a través de pastores y maestros, porque en ese momento, acuérdense que esa iglesia de Antioquía tenía poco tiempo, tenía máximo 2, 3 años cuando esto sucede, ¿no? Y lo que necesitaba suceder era consolidarse la iglesia y hacerla crecer. Entonces esos dos dones de enseñanza y de profecía son muy importantes. ¿Por qué? Porque en ese tiempo todavía no estaban escritas las cartas otra vez se cayó Santiago, se me está deshojando esta Biblia. Todavía no existía la imprenta, todavía no existían las cartas de Pablo, de Romanos, de Corintios, todavía no existían. Entonces la enseñanza y la profecía tenía que ser el pan de todos los días que la iglesia se reunía. ¿Me explico?
Por eso es que es bien importante. ¿Y quién enseñaba? Pues discípulos creyentes como tú y como yo. ¿Se acuerdan cuando Antioquía empezó como iglesia y decíamos, era una iglesia muy peculiar porque estaba lleno de pura gente rara, de otras culturas, y decíamos, a lo mejor era como si en estos tiempos se abriera una iglesia y de repente se vienen todas las chicas de allá del centro de la ciudad con unas falditas, sí, y hombres todos rayados, tatuados por todos lados, fumando, pero ya creyendo en Cristo, iniciando un proceso de transformación. Pero si te fijas, a estas alturas, ya son maestros. ¡Qué increíble! Ya son profetas. ¿Por qué? Porque han estado perseverando. ¿Se acuerdan que Bernabé les decía y los animaba a que perseveraran y que no dejaran a Cristo? Y entonces esa perseverancia, esa insistencia en meditar la Escritura los ha llevado a tal nivel, más el don del Espíritu Santo que ellos ahora pueden enseñar. ¿Qué enseñaban? La doctrina de los apóstoles, que en ese momento iba de boca en boca, en boca en boca, y el Antiguo Testamento que sí estaba escrito. El libro de los Salmos, los Proverbios, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, las Crónicas, Reyes, Esdras, Eclesiastés, todo eso enseñaban. Ahora, cuando vemos el don de profecía, de repente como que nos entra así la onda espiritual, shalala. Sí, pero déjame decirte varias cosas acerca de la profecía y recordar para algunos de nosotros, la profecía no es predecir el futuro. No es un don especial y guau para gente especial, porque de repente en el cristianismo hemos visto que el profeta se para y dice, el Señor dice, y todo el mundo, wow, yo quiero que me diga y me profetice. Graso error. ¿Sí? Porque la profecía, ¿qué es? Es hablar. Realmente la palabra significa eso. Profetizar es hablar lo que Dios ya habló. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que Dios nos habla hoy? Lo que está escrito. Y la Biblia dice que no hay profecía más segura que lo que está en la Biblia. Entonces, si alguien viene y te dice cualquier cosa, tú tienes que saber que si no está en la Escritura, tienes un alto riesgo de ser defraudado. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que te vengan a decir, cuidado. Sí, porque la Biblia habla de cosas muy claras y ya están escritas. Entonces, si alguien viene y te dice algo muy específico, para las antenas. Puedes decir cosas que van a pasar con la profecía, que van a pasar con la palabra de Dios. Sí, sí puedes decir. O sea, déjame replantear la pregunta. ¿Puedes decir cosas del futuro apalancadas en la Escritura? La respuesta es sí. Y buenas y malas. Te voy a poner un ejemplo de una mala. Por ejemplo, cuando un chico llega y dice, oye, yo, pues hay una morrita por ahí que me llama la atención y pues, o sea, es muy buena onda, es muy respetuosa, es muy trabajadora, honra mucho a sus papás, pero pues no es creyente, pero pues tampoco está como que peleada con las cosas del Señor. Y tú ya de entrada puedes decir, eso es una terrible idea. ¿Por qué? Y no necesitas, ¿por qué? Porque vas a sufrir. ¿Es una gran profecía eso? ¿Estás prediciendo el futuro? Te vas a sufrir. ¿Es una profecía? Pues pudiéramos decir que sí y no. ¿Pero por qué? Porque es lo que la Biblia ya dice. ¿Me explico? Entonces, si la Escritura ya lo dice, tienes seguridad. Ahora, ¿puede hablar Dios cosas específicas a través de la profecía? Sí, la respuesta es que sí. Dios a mí me ha hablado cosas muy particulares. Y yo estoy seguro que a muchos de ustedes también. Pero la pregunta que a veces queda cuando reflexionamos esto es, ¿cómo vamos a distinguir si algo que me profetizan o algo que siento que Dios me habló, que es muy específico, si será real o no será real? ¿Cómo lo vas a saber? Ya me voy. Ahí se quedan con la duda. No, mira,
déjame decírtelo en esta forma. Si no hemos cubierto lo básico en lo que Dios habla en su palabra, lo que Dios ya nos dijo, si no conoces la escritura en lo general que Dios ya nos dijo, no vamos a poder distinguir con certeza las cosas específicas. ¿Sí? Porque de repente queremos entender, Señor, esta chica es para mí, sí, estamos como el Elmo, sí o no, sí o no, dime si sí o si no. Pero el Señor ya te ha hablado en su palabra, o sea, ¿qué tanto la juegas? Y lo mismo con cualquier otro tema del que el Señor ya nos ha hablado de su palabra. Entonces, ¿puede Dios hablar de nuevo? Pregunta, cosas específicas o que venga una profecía específica para tu vida. Sí, Dios sigue hablando cosas específicas para ti porque quiere que hagas cosas específicas para Él. ¿Dónde las vas a descubrir? En tu comunión con Él, por medio de su palabra, meditando sus palabras en oración. Y ahí el Señor te va a hacer entender lo que necesitas entender. ¿Sí? La profecía. Mucho cuidado con esto. Pero también recibe lo que el Señor te está comunicando, siempre y cuando lo filtres por este sedazo. ¿Ok? Bien. Ahora, la lista en Hechos 13, viene una lista de personas. Y mira, quisiera que viéramos con calma a estas personas que son parte de estos tiempos de oración, porque viene la lista ahí y dice que ellos estaban orando y ahorita vamos a ver esa parte. Ahora, quisiéramos algo, acompáñame, un pequeño recorrido por estas personas. Imagínate estar en esa escena de oración y de ayuno en esa iglesia en Antioquía. O sea, imagínate ver a estos hombres que se van a mencionar aquí orando. Cuando hace unos meses atrás fui a una reunión de oración de la zona sur de la ciudad, aquí en Hermosillo, a orar. Nos juntamos a orar unos por otros y a leer la escritura y nos predicamos entre nosotros mismos. Está bien chistosa esa reunión. Pero el tema es que un día estaba tocando la guitarra porque alguien me identificó y me dijo, tú sabes tocar, toca. Y entonces ya agarré la guitarra y entonces empezamos a cantar. Pero de repente vi a todos los pastores tan metidos como si fuéramos chamaquitos de 13 años de edad. Pero de repente los veía así tan maduros y yo decía, qué impresión. O sea, ¿quién nos tiene un martes en la mañana aquí? Gente productiva, con familia, con negocios, con trabajo, con tantas cosas. Y se me hacía muy fuerte eso. Y esta lista que vamos a ver se me hace muy peculiar. Vamos a ver, mira, dice que estaba ahí Bernabé. Bernabé ya lo hemos venido estudiando, ¿no? Él es un judío de la tribu de Leví, de la tribu de Leví. Nació en otra ciudad, no nació en la zona de ahí de Israel, pero es judío de la tribu de Leví, de ascendencia de la tribu de Leví. Y a estas alturas él se ha convertido en un líder bien respetado en la iglesia cristiana. De hecho, fue de alguna manera el mentor de Pablo. Si se acuerdan, él fue el que se los presentó a los discípulos cuando nadie le creía a Pablo. Después lo mandaron a Tarso, luego él va y lo saca de Tarso y se lo lleva a Antioquía y ahora se aventaron la primera misión de llevar la ofrenda a Jerusalén, etc. Ahora, este hombre le pusieron Bernabé, pero realmente se llamaba José. Y Bernabé le pusieron porque es hijo de consolación, es decir, una persona que creyendo en Cristo era conocido por amar, por animar, por edificar a otros. Y por eso hace todo lo que hace. Es aquel que tenía los Bernabé glasses, ¿se acuerdan? Los Bernie glasses. Que pudo ver la gracia en la iglesia de Antioquía mientras todos los demás los querían crucificar. Entonces, si lo ponemos al día de hoy, es como pensar que es gente que el día de hoy estuviera en esa mesa, pero como los creyentes que les decimos que son de cuna cristiana. O sea, que desde muy chiquitos han creído. Y el Señor lo lleva a ser pastor, mediador, pero es como alguien de cuna cristiana. Luego viene ahí en la lista Simón, el que se llamaba Níger. Estaba riéndome yo solo mientras escribía esto porque es el Níger.
Porque Níger significa en latín negro. Literalmente era un cuate de piel oscura, ¿sí? Como los muñequitos que salen así de los tres reyes magos, así. Es muy probable, pero fíjate esto, es muy probable que esta persona haya sido de la zona africana o de ascendencia africana por el color de su piel. Y a estas alturas en la iglesia se ha convertido en uno de los maestros, ahí en la iglesia de Antioquía. Hay un dato muy interesante. ¿Por qué? Esto que te voy a decir, porque lo menciona en el Evangelio de Marcos, y eso lo van a ver con los chicos, los jóvenes, los 4.2, pero también se menciona en el libro de los Hechos, como estamos viendo, pero también en el último capítulo, 14 y 15 de Romanos, que aquí lo vimos en Semilla, también se menciona que parece que hay una relación con Simón de Cirene, y es posible que no se han puesto de acuerdo los historiadores porque hay muy poca información, pero es altamente probable, posible, que este Simón de Cirene es quien cargó la cruz. ¿Te acuerdas cuando Jesús iba a la Gólgota? Y entonces llega Simón de Cirene y ¡pah!, los chicotean y dicen, órale, ayúdale. Y era un hombre que había ido a Jerusalén en la Pascua, que era como irse de vacaciones. Todo el mundo vamos a ir a Disneylandia y allá está todo el mundo hizo bola. ¿Sí? Pero era la Pascua en Jerusalén y mucha gente lo utilizaba como un escaparate para vacaciones familiares. Entonces imagínate andar tomando tus selfies, clic, 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 y luego, ¡pah!, órale, y le dan un chicotazo y lo ponen a cargar la cruz de Jesucristo. De la nada se topó con Jesucristo y hoy en día está sentado a la mesa en la iglesia de Antioquía siendo parte de lo que Dios va a hacer en su expansión del evangelio por la tierra. Es como si para hoy, el día de hoy nosotros, es como un creyente que llegó al cristianismo por casualidad. No supo ni cómo. Los hombres estábamos ahí, el viernes reunidos y Iván, uno de los hombres que estaba ahí, dice, porque hicimos testimonios y le preguntamos, ¿cómo tú llegaste a Cristo? Y bien impresionante que dijo, es que no, la verdad no sé. O sea, mi mamá me llevaba a la iglesia de chiquito y luego después empecé a ir a campamentos, así. Pero no, yo le decía, a ver, tú dime el día que ¡pum!, te cayó el 20. No sé, no me acuerdo, me dice. Yo lo único que me acuerdo es que en alguna parte de mi adolescencia, juventud, yo me decidí y dije, jamás me voy de Cristo. Pero fue como intramuscular, así no se dio cuenta. Como esas personas que llegaron al cristianismo por casualidad. Entonces, así es este Simón, pero es una persona de otra cultura, de otra raza que está ahí sentado a la mesa. Y luego dice el texto, Lucio de Cirene, ¿no? Que Cirene es una ciudad que está al norte de África, precisamente. Actualmente ahí está Libia, ¿no? Y ellos de Cirene son parte de los que llevaron el evangelio a Antioquía, precisamente. Mira, verás, regrésate al capítulo 11 de Hechos, en el versículo 20. Capítulo antes, dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre, ¿y de dónde? De Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Entonces, qué importancia el papel del papel africano. Jamás había pensado y visto esto en la expansión del evangelio, de la misión cristiana que Jesús nos enseñó. Luego viene en la lista Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca. Dios mío, ¿cómo es posible? Y para mí, el día de hoy sería como de esas personas que es imposible que lleguen a Cristo. ¿Por qué? Porque estudiando a esta persona, él es de origen de ahí de Palestina, pero fue criado con Herodes Antipas. Herodes Antipas no es el que mató a Jacobo que acabamos de ver, es antes. Es el que mandó matar a Juan el Bautista en los tiempos de Jesús. Y es el que en los tiempos del juicio de Jesús le tocó participar de los juicios contra el Señor. Entonces, Manaén significa como tipo compañero de crianza o amigo de la infancia. O sea,
creció este cuate dentro de la corte real herodiana, dentro de la pipa y guante de ahí, de Herodes. Por eso te digo que para nosotros el día de hoy sería de esas personas que son prácticamente inalcanzables. ¿Cómo le vamos a compartir el evangelio a esa gente? Deja tú compartirle el evangelio. ¿Cómo puedo siquiera tocarle la puerta y llegar a él? No puedes, está dentro del palacio, ¿no? Y luego además es alguien que ha sido formado dentro del poder político, influenciado totalmente por el herodismo. Pero ¿sabes? No hay nada imposible para nuestro Dios. Y este cuate en algún punto escuchó el evangelio y tiró todo a la basura y tomó un camino diferente que el de su amigo de la infancia Herodes. Y está sentado ahí, aparte de, como representando de alguna manera la ricachada de la sociedad, ¿no? Y también lo más perverso de la sociedad, de lo más perverso. Y también, por último, dice, y Saulo. Y Saulo, ya sabemos, fariseo de fariseos, perseguidor y asesino de cristianos, convertido a Cristo por un encuentro directo de Cristo con él. Y ahora disponible para la obra del Señor. Y yo de repente me imagino esto, cierro mis ojos y digo, volteo a ver esa mesa y digo, veo puro liderazgo que incluye personas con trasfondos totalmente diferentes. Hay judíos, hay africanos, está la aristocracia política representada y está un ex perseguidor y asesino de cristianos, Saulo. Y en el mundo antiguo esta gente no se mezclaba por nada, jamás. Pero lo que para nosotros es imposible, para Dios sí es posible. Entonces, ¿tienes algún familiar que es así como tipo inalcanzable por el evangelio? No lo creas así porque no es así. Y aquí tienes la evidencia. Dios puede hacer lo que tú y yo no podemos hacer por alcanzar el corazón de aquel que no le conoce. No importa qué tan metido esté donde esté metido. Y esta mesa me hace pensar dos cosas que me gustaría que reflexionáramos. La primera, Dios no hace acepción de personas en ningún momento. Así como Dios no dejó fuera el evangelio a los gentiles, dejándolo para puro judío, así Dios va a invitarte a ti y a todo el que a Él se le plazca, cuando a Él se le plazca. No hay limitantes. Siempre he pensado que en el cielo nos vamos a sorprender mucho. ¿Por qué? Porque vamos a ver, vamos a estar delante del trono y tú y yo, quizá, no lo sé, es mi imaginación, podemos estar a un lado de un cuate que fue un gran evangelista y alcanzó a miles y cientos de miles, pero a un lado de él va a estar una niña de 9, 10 años que creyó en Jesucristo con todo su corazón. Y enseguida de esa niña va a estar un expederasta que se arrepintió en su lecho de muerte y alcanzó la salvación de Cristo. Entonces, todos vamos a estar así parejitos al mismo nivel y la única estrella brillante va a ser nuestro Señor Jesucristo. No tú, no yo, ni lo que hiciste, ni tus logros, ni tus medallas, ni tu nada. El único que va a brillar ahí es Jesucristo. Todos al mismo nivel. Y la segunda cosa que me deja pensando esta mesa de esta gente en Antioquía es, ¿seremos capaces de hacer la iglesia así? La verdad es que me reta porque, ¿sabes? El evangelio no nos salva a ti y a mí para vivir felizmente y sacar el campeón que hay dentro de ti para ti mismo, para que disfrutes y seas feliz aquí en la tierra, ¿no? El evangelio nos alcanza para alcanzar su salvación por fe, pero para crear una nueva comunidad donde se hace lo que Dios manda. Y esa comunidad va a estar llena de personas con historias muy distintas, muy diferentes. ¿Sí o no? Los dos testimonios totalmente bien distintos los que vimos con los hombres el viernes.
Unos por un lado, otros por el otro, con historias muy diferentes, pero ahora compartimos una misma fe, un mismo Señor, una misma misión. ¿Cuál? La suya, la de Él, no la mía ni la tuya. Y este debe ser el ADN que debemos de preservar todos los días como iglesia, como cuerpo unido. Ese ADN. Gloria a Dios por cada uno de nosotros, quienes hemos sido rescatados de tanta cochinada, de tanto engaño, de tanta, pues no sé, todo lo que te haya tocado vivir hasta hoy. Pero que ahora en Cristo podemos hacer equipo y buscar juntos caminar el camino de su voluntad, la voluntad de Dios, y velar por sus propósitos en lugar de los nuestros. Gracias a Dios. Ahora, ellos estaban haciendo algo muy importante. Dice el texto, el versículo 2. Estaban ahí juntados, dice el verso 2, 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Hasta ahí. ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuándo Switch? Yo creo que sí jugaban, pero otra cosa. Eventualmente sacaban risión. Pero una de las características de que la Escritura nos marca es que cuando se juntaban a perseverar en la oración, en la doctrina, en el partimiento del pan, en las oraciones, y la Escritura suma una disciplina cristiana que es el ayuno, ¿no? Entonces ellos estaban orando y ayunando. Y ya hemos hablado algunas veces acerca de la oración en tu vida y en mi vida como creyentes. ¿Por qué oramos a Dios? Una, porque es nuestra respuesta a lo que Dios nos habla. Dios te habla y tú le contestas. ¿Dónde te habla? En su palabra. Cuando la meditas te está hablando y le contestas al Señor. Pero también es para exponer nuestras peticiones delante de Dios. Jesús dijo: pídeme, pide para que tu gozo sea cumplido. Y también oramos porque es nuestra forma de interceder al Padre por otros, por tu esposo, por tus padres, por tus hijos, por tu futuro, por lo que quieras. ¿Sí? Intercesión. Esa es la oración. Y el ayuno. Poco hemos hablado del ayuno aquí en Semilla. Pero yo creo que el Señor quiere que lo enmarquemos. Y mira, si tú te pones a buscar un texto donde diga expresamente cuándo, a qué horas, qué días, qué temporadas, bajo qué circunstancias, un parámetro de, si tienes una necesidad, ayuna. Si tienes A, B o C, entonces el ayuno. No hay, no lo vas a encontrar en la Escritura. ¿Por qué? Lo que sí vas a encontrar es un montón de evidencia, desde Génesis hasta Apocalipsis, de gente que orando ayuna. Pero esa es la combinación. Orando ayuna, ¿no? El ayuno implica abstenerse de comer. Por ahí he escuchado que hay ayuno de Netflix. Eso no es ayuno. Una vez escuché a unos chicos que se habían puesto en un grupo de jóvenes de acuerdo para hacer ayuno de besos. Que no es mala idea, ¿eh? Pero el ayuno implica abstenerse de comer. That's it. Pero siempre va acompañado de la escritura y de la oración. ¿Sí? Lo que sí vas a encontrar en la Escritura y por mano, por boca de nuestro Señor Jesús, es que nos dijo cómo hacerlo de forma correcta. Jesús dijo: cuando ayunes, no andes con tu cara de ¿cómo estás? Bien, con hambre. No, dice, lava tu cara, unge tu cara, o sea, ponte crema, mujer, maquíllate, hombre, peínate, y que nadie sepa que estás ayunando. Solo tu Padre en lo secreto. Jesús dijo, sí. Porque si llegas dando tu desfile de lágrimas, porque te duele la tripa, porque te estás restringiendo de ciertos alimentos, o de todo completo, pues ya tienes el galardón cuando todo el mundo dice, uy, wow, está ayudando.
No lo toque, me está ayunando. Ya, pues ya tienes ahí tu premio, tu título colgado en la pared de el hombre que ayuna. ¿Me explico? No, pues Jesús dijo, no lo hagan así. La iglesia primitiva practicaba mucho el ayuno y lo estamos viendo. Pero ¿qué es el ayuno exactamente o para qué sirve? Mira, es una manera de decirle al Señor, ahorita no me importa ni comer, porque necesito estar contigo y escuchar tu voz. Casos donde la escritura se dice que ayunó. Había decisiones terribles que tomar por mano de Daniel. ¿Y Daniel qué hizo? Ayunó y oró y le pidió a sus amigos que oraran mientras él ayunaba y se abstenía de comer para encontrar una respuesta. Jesús dijo, le dijeron a Jesús, tus discípulos no ayunan, se la pasan de fiesta en fiesta y de juntada en juntada, de casa en casa, como nosotros. pero Jesús dijo, déjalos, ahorita yo estoy con ellos, pero un día el novio va a ser quitado y entonces van a ayunar. ¿Y qué pasó? Pues Jesucristo ya no estaba con ellos, Él está a la diestra del Padre, el Espíritu de Dios está aquí con nosotros, con Él desde el Pentecostés, pero ellos empezaron a enfrentarse a situaciones complicadas vez tras vez, y ellos lo que hacían era orar y dejar la comida a un lado para buscar la dirección del Señor y escuchar lo que Él les estaba diciendo. ¿Sí? Es una forma de humillarte delante del Señor, el ayuno. Y sí, pudiéramos practicarlo hipócritamente, como lo que les decía ahorita, andar dando ahí un desfile de lástima, pero el Señor no quiere que hagamos eso. Y la escritura no vas a encontrar que tanto tiempo y de tal manera, pues ¿sabes por qué? Porque lo que tú tienes que sacrificar para verdaderamente enfocarte con tu Dios es muy tuyo. Hay gente que no puede vivir sin café. Parece que les entra la histeria. Y yo he visto personas que ayunan y ni café toman. Porque quieren verdaderamente enfocarse. Y luego Jesús, en esa misma parte donde nos dice cómo ayunar, dice también, cuando ayunes, hazlo así. No está diciendo Jesús, si ayunas, entonces hazlo así. O sea, Jesús está dando por hecho que eventualmente tú en tu vida vas a buscar tanto al Señor que vas a decir, no quiero ni desayunar. Y te clavas en el Señor, te clavas a meditar en su palabra, de manera que estás ahí delante del Señor hasta que Él te hable. Y sabes, como iglesia, yo creo que hemos dejado mucho tiempo de lado esa disciplina del ayuno. Y mi invitación para ti, mi reto para ti es, retómalo. Busca al Señor para tus decisiones y métete a buscar al Señor y haz a un lado tu carne para buscarlo a Él. Entonces, vuélvelo sistemático. ¿A qué me refiero sistemático? Todos los días, de tal a tal hora, me voy a meter al Señor. No es de que me voy a poner a dieta, como la dieta esa de Daniel, que a veces ronda en las iglesias, y que en lugar de estar buscando al Señor en oración, meditando en su palabra, estamos viendo cómo cocinar chícharos con cebollas, para no errarle al ayuno de Daniel, que comía puras verduras. Porque el objetivo no es una dieta, ¿sí? Pero a veces se diluye como dieta. Estamos más preocupados por, ya comí una barrita marinela, pero está bueno. Pues déjalo a un lado, échate el trago, no pasa nada, pues, si se te chispoteó. Pero el punto es, vuélvelo una disciplina tuya personal. ¿Y qué vas a lograr con ayunar? ¿Comprar el favor de Dios? No, es parte de dedicarte al Señor, a escuchar, a meditar, a orar y que Dios te hable. Si nos fijamos, el versículo 2 dice ministrando. ¿Qué es ministrando?
Otra versión dice orando. Estaban orando, ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, ¿cómo? O sea, se abrió una voz así de, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado, como voz de trueno, así. No, había profetas ahí. Entre ellos eran maestros y profetas, lo acabamos de leer. Entonces, orando y ayunando, seguramente alguien levantó y dijo, yo creo que el Señor está diciendo que apartemos a Bernabé y a Saulo para algo que los va a encargar. Pero ¿cómo vamos de nuevo a distinguir eso? Ayuno y oración. ¿Sí? ¿Cómo vas a distinguir esos específicos para tu vida? Porque aquí no le está diciendo, a ver, apártenme a Saulo y a Bernabé para que honren a su padre y a su madre, que es lo que ya está escrito. No, es algo muy específico, ¿notamos? Entonces, ¿cómo vamos a saber? Orando, meditando en su palabra, ayunando, dejando a un lado nuestra humanidad. Mira, el ayuno lo que hace en ti es darle más prioridad, que tú le das más prioridad a Él, a su voluntad y a su palabra, que a cualquier otra cosa en esta tierra. Y no está mal que hagas ayuno de redes sociales, porque también las he escuchado. Está súper genial, ¿sí? Pero realmente lo que habla la Escritura es abstenerse de comer para buscar al Señor. Entonces, esta comunidad ya no está persiguiendo cristianos, ya no forman parte de la aristocracia, ya no están lejos del Señor, pero ahora están buscando la dirección del Señor. Y esto me deja pensando otra cosa. ¿Con quién te estás juntando? Porque mira la mesa. Lucio, Bernabé, Manael, todos los que mencionamos ahorita. ¿Con quién? No nomás con quién te juntas, sino incluso con quién te juntas. Esta me duele. ¿Con quién te juntas en la iglesia? ¿Es gente que ora? ¿Es gente que ayuna? ¿Es gente que medita en la Escritura? ¿O no? Piensa. Ellos en esa búsqueda de Señor, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Reciben un específico de Dios. Apártenme a Bernabé y a Saulo. Y pues no es que, como te decía, que el cielo se abrió, pero es un específico de Dios que Dios pudo usar a estos hombres porque están sensibles a la voz del Señor. Por eso ayuno y oración. Verso 3 dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Ya voy a terminar. Dice que fueron ¿Lo leíste? Dice, les impusieron las manos, entonces ellos enviados ¿por quién? ¿Por Bernabé? ¿Por quién más estaba ahí? ¿Por Lucio? ¿Por Manaén? No, enviados por el Espíritu Santo. ¡Qué fuerte! Mi recomendación para ti en todo lo que hagas y lo que decidas en tu vida, encárgate absolutamente que todo lo que hagas sea una encomienda que el Espíritu de Dios te mandó que hicieras. Cambiarte de ciudad, cambiarte de trabajo, cortar un amigo, hacer un amigo, etcétera. Cualquier cosa que hagas, cualquier decisión que vayas a tomar, si el Espíritu Santo no va, tú no vas. ¿Ok? ¿Cómo vas a saber si sí o si no? Como el don de profecía. Pero yo no tengo el don de profecía. Espérame, hablamos de meditar la Escritura. Encárgate de lo ya escrito. Estos amigos se encargaron ¿de qué? De meditar la Escritura. Hechos 2:42 dice que en eso perseveraban. Ellos ya estaban en la oración y ahora están en ayuno y entonces vino lo específico. Ahí el Espíritu Santo te va a mostrar qué tienes que hacer. En el caso del inicio de esta misión que va a ser expandir el reino de los cielos por el resto de las naciones de la tierra, que no es cosa menor, ellos ya están seguros de que eso específico es una encomienda del Señor. Claro,
porque siguieron esto que estamos aquí meditando. Encárgate que toda decisión que tomes, el Señor vaya contigo. ¿Ah? Quizá tú estás aquí y dices, oye, es que yo no he experimentado esta guianza. A lo mejor ni has abierto tu Biblia en tu vida, o no frecuentas abrirla. Quizá no sabes siquiera si Dios te usaría en sus propósitos. Pero mira, sea la vida que has vivido, sea como sea hasta esta edad, si nunca has reconocido a tu Señor, estás en una posición vulnerable. ¿Por qué? Porque Jesús vino a esta tierra para salvar tu alma, tu vida. ¿Y salvarme de qué? Pues de tu pecado. Si yo no he matado a nadie, yo realmente no hago cosas malas. Claro, pero ¿qué onda con los celos? ¿Qué onda con el orgullo? ¿Qué onda con tu amargura? ¿Qué onda con tu codicia interna? Todos hemos pecado y la Biblia dice que la paga de esos pecados tuyos es la muerte. Pero Jesús vino a dar esa dádiva de Dios, entregándose en la cruz para que Dios te salvara. Sí, que Dios te salvara, porque ni tú ni yo buscábamos a Dios en lo más mínimo. Pero Dios nos amó primero y se entregó. Entonces hoy hay un ofrecimiento para ti. O lo tomas o lo dejas ir. Yo te ruego que lo tomes. Te ruego que lo tomes. Porque si no, como dice Alejandro Sanz, yo no sé mañana si vas a tener chance. Más te vale que vayas a una eternidad con Jesús. Así que vamos a orar para entregar nuestra vida al Señor. Y vamos a orar para pedirle al Señor que nos guíe, que nos ayude, que volvamos a la disciplina del ayuno, de la oración y de la meditación. Acompáñame a orar, pues, ahí en tu corazón, por tu decisión. Señor Jesús, hoy te quiero pedir perdón por mis pecados, Señor. Quiero pedir perdón por mi vida pasada. Te quiero pedir perdón por las cosas que evidentemente hemos hecho mal, he hecho mal, Señor. Pero acepto tu gracia, Señor, acepto tu veredicto, acepto tu dádiva de salvación en mi vida y te ruego, Señor, que me des esa vida que tú dices que das, Señor. Confío en ti, confío en tus palabras y deposito mi esperanza y mi confianza en ti de hoy en adelante, Señor. Y ayúdanos a todos aquí, Señor, el día de hoy a ser guiados por tu Santo Espíritu.